El dolor y el aburrimiento son los dos enemigos de la felicidad humana. La inteligencia elevada, al percibir más agudamente ambos, condena a su poseedor a un mayor sufrimiento ante un mundo que preferirá siempre la mediocridad reconfortante a la verdad incómoda. Arthur Schopenhauer, en la tranquila ciudad de Danzig, hoy Gdańsk en Polonia, nació en 1788 un niño que crecería para convertirse en uno de los pensadores más incómodos de la filosofía occidental. Arthur Schopenhauer, hijo de un próspero comerciante, desarrollaría una visión del mundo tan penetrante como perturbadora, que aún hoy sacude los cimientos de nuestra comprensión sobre la condición humana y la sociedad. Schopenhauer comprendió algo fundamental que muchos prefieren ignorar. La inteligencia superior no es meramente un don, sino también una pesada carga existencial. En su obra magistral, El mundo como voluntad y representación, 1818, el filósofo alemán articula con dolorosa claridad cómo las mentes más brillantes están condenadas a percibir las contradicciones, absurdos y sufrimientos que la mayoría de personas prefieren no ver. Esta percepción aumentada del dolor universal convierte al intelectual en un extraño en su propia sociedad, un forastero que ve demasiado en un mundo donde la felicidad depende frecuentemente de ver lo suficiente, pero no más. La inteligencia, escribió Schopenhauer, es una magnitud escalar. Cuanto más se tiene, más se sufre. Esta afirmación, lejos de ser una simple queja elitista, refleja una profunda comprensión de la naturaleza humana y social. La persona, inteligente, percibe con mayor agudeza lo que Schopenhauer denominó la voluntad de vivir, aquella fuerza ciega e irracional que impulsa toda existencia en un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Mientras la mayoría vive sumergida en esta voluntad sin cuestionarla, el intelectual superior logra objetivarla, contemplarla desde fuera, y con ello descubre su naturaleza absurda y dolorosa. Esta capacidad de ver más allá de las ilusiones, compartidas colectivamente, convierte al intelectual en una amenaza para el orden social establecido. La sociedad, como estructura de convivencia, depende en gran medida de ciertos acuerdos tácitos, ficciones útiles y verdades a medias que permiten su funcionamiento sin excesivas fricciones. El inteligente, al señalar las contradicciones inherentes a estos acuerdos, desestabiliza el frágil equilibrio social. No es casualidad que los grandes pensadores hayan sido frecuentemente marginados, silenciados o incluso perseguidos. Representan una amenaza para la cómoda ilusión colectiva. El propio Schopenhauer experimentó este rechazo en primera persona. Cuando presentó su obra maestra a la Academia Alemana, dominada entonces por el idealismo hegeliano, fue prácticamente ignorado. Su primera edición apenas vendió ejemplares y tuvo que esperar décadas para obtener algún reconocimiento. Mientras Georg Wilhelm Friedrich Hegel llenaba auditorios con su visión optimista del progreso racional de la historia, Schopenhauer languidecía en la oscuridad con su incómoda verdad, que bajo el barniz de la civilización yace un abismo de sufrimiento irracional e interminable. La sociedad moderna ha perfeccionado lo que en tiempos de Schopenhauer era apenas un rudimentario sistema de exclusión intelectual. Hoy disponemos de mecanismos extremadamente sofisticados para homogeneizar el pensamiento y diluir las voces disidentes. Desde los sistemas educativos estandarizados hasta los algoritmos que filtran nuestra información, todo está diseñado para evitar que lo demasiado diferente, lo demasiado profundo, perturbe la tranquilidad del consenso social. El filósofo español José Ortega y Gasset, profundamente influenciado por Schopenhauer, capturó esta idea en su concepto del hombre masa, aquel que se siente cómodo siendo como todos los demás. La sociedad contemporánea premia la mediocridad precisamente porque no amenaza sus fundamentos. Como señaló Schopenhauer en Parerga y Paralipómena, 1851, el talento se mueve en soledad, mientras que la estupidez se congrega en sociedad. De esta soledad inherente del pensador profundo constituye quizás el aspecto más doloroso de la inteligencia superior.
En sus escritos personales, Schopenhauer lamentaba frecuentemente su aislamiento, pero también lo reconocía como el precio inevitable de ver con claridad. La soledad, escribió, ofrece al hombre intelectualmente dotado una doble ventaja: estar consigo mismo y no estar con otros. El desafío intelectual que plantea una mente brillante va más allá de cuestiones prácticas o incluso teóricas. Alcanza dimensiones existenciales. Cuando alguien cuestiona no solo las respuestas que damos como sociedad, sino las preguntas mismas que decidimos formular. Cuando pone en duda no solo nuestras soluciones, sino nuestros problemas. Cuando señala que el emperador está desnudo mientras todos admiramos sus inexistentes ropajes. Esa persona se convierte en un elemento subversivo por el mero hecho de existir. Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, reconoce que Schopenhauer fue quizás el primer filósofo moderno en enfrentar sin anestesia la brutalidad de la existencia humana. Con la excepción de Nietzsche, quien lo consideraba su maestro, pocos han tenido el valor de mirar tan directamente al abismo. La mayoría de sistemas filosóficos, religiosos y sociales prefieren construir elaborados sistemas de consuelo antes que enfrentar la verdad desnuda que Schopenhauer se atrevió a articular. La paradoja contemporánea es aún más desconcertante. Vivimos en sociedades que supuestamente veneran la inteligencia, que premian formalmente el conocimiento, que celebran la innovación, y sin embargo mantienen un miedo visceral hacia las consecuencias reales del pensamiento profundo. Queremos inteligencia que resuelva problemas técnicos, pero no que cuestione los fundamentos de nuestra vida social. Admiramos al genio cuando nos proporciona comodidades, pero lo tememos cuando nos muestra incómodas verdades. Esta tensión fundamental entre el intelecto superior y el orden social no es meramente un problema abstracto. Tiene manifestaciones concretas en nuestro día a día, desde el niño brillante pero inadaptado en el sistema escolar, hasta el profesional que ve más allá de las contradicciones de su industria y es marginado por ello. La amenaza del intelecto superior es real porque desafía algo fundamental: nuestra capacidad colectiva para mantener ilusiones necesarias. Este recelo hacia las mentes que ven demasiado se manifiesta con especial claridad en la metáfora del espejo que Schopenhauer utilizaba para describir al intelectual dentro de la sociedad. Una mente brillante, según él, funciona como un espejo de precisión, que refleja con dolorosa exactitud todas las deformidades, hipocresías y contradicciones que la mayoría prefiere no ver. Frente a este reflejo implacable, la reacción natural no es corregir las imperfecciones, sino romper el espejo. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer adoptó el concepto hindú del velo de Maya para explicar cómo vivimos atrapados en una ilusión colectiva. Este velo, tejido de convenciones sociales, prejuicios compartidos y autoengaños confortables, nos protege de verdades insoportables sobre nuestra existencia. El intelectual verdadero es aquel que, por su constitución mental peculiar, logra ocasionalmente rasgar este velo y contemplar lo que hay detrás. Lo que descubre raramente es reconfortante. La vida, escribió Schopenhauer, oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Esta visión despiadadamente honesta contrasta radicalmente con las narrativas consoladoras que las sociedades construyen para sus miembros. Necesitamos creer que el progreso es real, que nuestros esfuerzos tienen sentido duradero, que existe algún tipo de justicia cósmica o social. La persona inteligente que cuestiona estas premisas fundamentales se convierte en disruptora de un orden necesario, aunque ilusorio. La sociedad contemporánea ha perfeccionado lo que Schopenhauer denominaba narcóticos sociales, mecanismos cada vez más sofisticados para mantener intacto el velo de Maya. El entretenimiento constante, la información fragmentada, la saturación sensorial y la validación permanente funcionan como distracciones eficaces que nos mantienen alejados de preguntas existenciales incómodas. La mayoría de las personas, apuntaba el filósofo, emplean la mayor parte de su vida
en asegurarse los medios para disfrutar de una existencia que nunca disfrutan realmente. Este sistema de distracción masiva resulta particularmente hostil para las mentes analíticas. La persona inteligente detecta patrones inconsistentes, percibe contradicciones en los discursos dominantes y experimenta una disonancia cognitiva que la mayoría logra evitar. Mientras la masa puede disfrutar cómodamente de las distracciones ofrecidas, el intelectual percibe los mecanismos subyacentes y esto arruina inevitablemente su efectividad anestésica. Schopenhauer estudió intensamente las filosofías orientales, particularmente los Upanishads hindúes y textos budistas. De ellos extrajo la noción de que el sufrimiento proviene del deseo y la ilusión. Sin embargo, a diferencia de estas tradiciones que ofrecen caminos de liberación espiritual, el pensador alemán mantuvo siempre un pesimismo fundamental. La mayoría de personas no desea realmente liberarse, prefiere la ilusión reconfortante a la verdad liberadora pero amarga. En su obra Sobre la voluntad en la naturaleza, 1836, Schopenhauer explora cómo esta preferencia por la ilusión no es meramente un capricho cultural, sino que está arraigada en nuestra constitución biológica. Estamos programados para perpetuar la voluntad de vivir, incluso cuando la razón nos muestra su absurda futilidad. La inteligencia humana, en este sentido, es una anomalía evolutiva, una herramienta que potencialmente podría volverse contra la propia fuerza vital que la creó al revelar su naturaleza ciega e irracional. Los mecanismos psicológicos de negación colectiva han sido ampliamente estudiados desde Schopenhauer. La psicología social moderna confirma muchas de sus intuiciones. Fenómenos como el pensamiento grupal, la disonancia cognitiva o la conformidad social, demostrados en los famosos experimentos de Solomon Asch, revelan nuestra tendencia innata a ajustar nuestras percepciones a las del grupo, incluso contra la evidencia de nuestros propios sentidos. El caso histórico de Galileo Galilei representa perfectamente lo que Schopenhauer intentaba explicar. No fue perseguido simplemente por contradecir un dogma religioso, sino por amenazar una cosmovisión completa que proporcionaba sentido y orden a millones de personas. Como señalaba Schopenhauer, toda verdad pasa por tres etapas. Primero es ridiculizada, luego violentamente rechazada y finalmente aceptada como obvia. El problema para el intelectual es que frecuentemente no vive lo suficiente para ver la tercera etapa. La preferencia humana por verdades cómodas frente a realidades incómodas no es nueva, pero la sociedad contemporánea ha desarrollado mecanismos sin precedentes para reforzarla. Los algoritmos digitales, por ejemplo, nos rodean de información que confirma nuestras creencias previas, creando lo que algunos sociólogos denominan cámaras de eco. En este entorno, la voz discordante del intelectual se diluye entre millones de voces reconfortantes que nos dicen exactamente lo que queremos escuchar. Los medios de comunicación y la cultura popular juegan un papel crucial en el mantenimiento de esta ilusión colectiva. Schopenhauer sería particularmente crítico con el papel que desempeñan hoy en día como custodios de lo pensable, estableciendo los límites de lo que puede ser discutido seriamente y lo que debe ser ridiculizado. El filósofo alemán entendía claramente que el control social más efectivo no es el que prohíbe ciertas ideas, sino el que las hace parecer ridículas o simplemente impensables. En Los dos problemas fundamentales de la ética, 1841, Schopenhauer desarrolla una idea que resulta especialmente perturbadora. La compasión como único fundamento moral auténtico surge precisamente de rasgar el velo de malla y reconocer la unidad esencial de todos los seres en la voluntad universal. Paradójicamente, la misma percepción que hace al intelectual un marginado social podría convertirlo en la persona moralmente más desarrollada. Esto explica por qué muchos grandes pensadores han transitado del rechazo social inicial a ser considerados guías morales póstumos. La posición del intelectual como portador de verdades amargas resulta particularmente complicada
En una sociedad contemporánea obsesionada con el pensamiento positivo y la autoayuda simplista, Schopenhauer sería extremadamente crítico con la actual industria del desarrollo personal, que frecuentemente promueve soluciones individuales a problemas estructurales, reforzando así el velo de malla en lugar de ayudar a trascenderlo. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido por ver más allá de lo que otros perciben? Comparte en los comentarios tu experiencia como persona que cuestiona las narrativas establecidas. ¿Ha sido la inteligencia una bendición o una carga en tu vida social? Para Schopenhauer, este rechazo a las verdades incómodas tiene profundas raíces metafísicas. En su visión, el mundo como representación, lo que percibimos como realidad, es apenas un fenómeno superficial que oculta la cosa en sí, la voluntad universal. Las personas inteligentes intuyen esta dualidad y experimentan lo que él denominaba la náusea de la existencia, la inquietante sensación de que la realidad cotidiana es apenas un espejismo que oculta algo mucho más perturbador. El filósofo rumano Émile Cioran, profundamente influenciado por Schopenhauer, expresó esta idea con brutal honestidad. Penetrar en la esencia de las cosas significa descubrir la futilidad de todo. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias reconfortantes convierte al intelectual en una figura análoga al niño del cuento El traje nuevo del emperador. Aquel que se atreve a señalar la desnudez evidente que todos fingen no ver por conveniencia social. Esta capacidad para ver la realidad, despojada de ilusiones consoladoras, conduce inevitablemente a lo que podríamos denominar un pesimismo lúcido, característica distintiva tanto del pensamiento de Schopenhauer como de las mentes más brillantes que han existido. No se trata de un pesimismo nacido de la amargura personal o el resentimiento, sino de una clarividencia dolorosa, la percepción aumentada del sufrimiento universal que acompaña a la inteligencia superior. La vida es un negocio que no cubre los costos, escribió Schopenhauer en uno de sus aforismos más célebres. Esta afirmación, lejos de ser una boutade provocadora, emerge de una observación profunda sobre la naturaleza de la existencia. Para el filósofo alemán, la vida humana oscila perpetuamente entre el dolor y el aburrimiento. Sufrimos cuando no conseguimos lo que deseamos y nos aburrimos cuando finalmente lo obtenemos, solo para generar nuevos deseos en un ciclo interminable. La Hume. Persona inteligente percibe con especial agudeza esta condición trágica. Mientras las masas logran distraerse momentáneamente del abismo existencial mediante entretenimientos triviales, el intelectual posee una capacidad disminuida para la distracción efectiva. Sus pensamientos penetran invariablemente más allá de la superficie, revelando las contradicciones y el vacío que subyacen bajo las ocupaciones cotidianas que mantienen a la mayoría relativamente satisfecha. Esta percepción elevada del sufrimiento universal no es una mera especulación filosófica. Estudios psicológicos contemporáneos han establecido correlaciones significativas entre la inteligencia superior y determinadas tendencias depresivas. Un estudio publicado en el Journal of Individual Differences en 2015 encontró que las personas con mayor capacidad para el pensamiento abstracto y el análisis profundo tienden a rumiar más sobre problemas existenciales, lo que puede conducir a estados de ánimo más negativos. Sin embargo, sería un error interpretar este pesimismo como un mero estado de ánimo melancólico. Para Schopenhauer, constituye más bien una postura epistemológica, una forma más precisa de ver el mundo tal como realmente es. Como señalaba en El mundo como voluntad y representación, el optimismo me ha parecido siempre no solo una forma absurda de pensar, sino también una verdaderamente perversa, una amarga burla de los indecibles sufrimientos de la humanidad. El rechazo social que experimenta el pesimista lúcido no se debe tanto a que esté equivocado, sino precisamente a que su visión contiene una verdad que resulta insoportable para la mayoría. La sociedad no castiga al pesimista por su error, sino por su claridad.
Como explicó brillantemente el psicólogo Ernest Becker en La negación de la muerte, obra profundamente influenciada por Schopenhauer, construimos elaboradas defensas culturales para protegernos de verdades existenciales intolerables. ¿Significa esto que la mente brillante está condenada a la desesperación? No necesariamente. El propio Schopenhauer, a pesar de su pesimismo metafísico, encontró cierto consuelo en lo que denominaba la contemplación estética. El arte, según él, permite una suspensión momentánea de la voluntad, un estado de percepción pura donde el intelecto se libera temporalmente del servicio a los deseos y puede contemplar las ideas eternas detrás de los fenómenos particulares. Manti. Su ensayo sobre la música. Schopenhauer propuso que este arte en particular representa una copia inmediata de la voluntad misma, permitiéndonos experimentar las emociones sin sus referentes concretos que generan sufrimiento. No es casualidad que muchos intelectuales encuentren en la música clásica una forma de consuelo inaccesible mediante el razonamiento abstracto. Como el propio filósofo expresó, la música es el lenguaje sin conceptos. Esta apreciación del arte como refugio temporal refleja una comprensión profunda de la sabiduría trágica característica de las grandes mentes. El intelectual genuino no puede simplemente ignorar el abismo existencial como hacen las masas, pero puede aprender a convivir con esa visión mediante la transformación estética del sufrimiento. Richard Wagner, profundamente influenciado por Schopenhauer, expresó esta idea en sus óperas, el arte como redención temporal ante una existencia fundamentalmente trágica. Franz Kafka, otro lector devoto de Schopenhauer, llevó esta capacidad para ver el mundo sin los colores del deseo a extremos perturbadores en su literatura. Sus protagonistas, frecuentemente atrapados en situaciones absurdas y opresivas que no pueden comprender completamente, reflejan la posición del intelectual en un mundo que funciona según reglas irracionales, pero socialmente aceptadas. Como Gregor Samsa en La Metamorfosis, el intelectual despierta un día para descubrir que se ha convertido en algo monstruoso a ojos de la sociedad, simplemente por ver la realidad tal como es. La visión schopenhaueriana del mundo presenta un privilegio doloroso para las mentes brillantes, la capacidad de percibir la vida sin las ilusiones que la hacen tolerable para la mayoría. El filósofo alemán lo expresó con una metáfora poderosa. El mundo es un infierno, y los hombres se dividen en almas atormentadas y demonios atormentadores. La persona inteligente no solo sufre más intensamente los tormentos, sino que además comprende la mecánica del infierno, lo que hace su situación doblemente angustiosa. Sin embargo, esta clarividencia dolorosa puede transformarse en algo más que sufrimiento estéril. Para Schopenhauer, la compasión, único fundamento auténtico de la moral, surge precisamente de rasgar el velo de malla y reconocer la unidad esencial de todos los seres en la voluntad universal. Al percibir que la individualidad es ilusoria y que todo sufrimiento es en esencia el mismo sufrimiento, el intelectual puede trascender su pesimismo inicial hacia una ética de la compasión universal. Esta transformación del pesimismo en compasión representa quizás la contribución más valiosa que la mente brillante puede hacer a una sociedad que inicialmente la rechaza. Como señalaba Albert Camus, otro pensador influenciado por Schopenhauer, en medio del invierno finalmente aprendí que había en mí un verano invencible. La lucidez dolorosa, cuando madura completamente, no conduce necesariamente a la desesperación, sino a una forma más profunda de solidaridad con el sufrimiento universal. Arthur Schopenhauer ejemplificó esta paradoja en su propia vida. A pesar de su visión despiadadamente pesimista del mundo, encontró momentos de serenidad en la contemplación filosófica, la música y la compañía de su perro, al que consideraba más honesto que la mayoría de seres humanos. Su capacidad para ver el mundo sin los colores del deseo le permitió desarrollar una mirada lúcida sobre la existencia que, si bien no ofrece consuelos fáciles, proporciona una dignidad intelectual ausente en los optimismos vacíos.
Las implicaciones de este pesimismo lúcido son particularmente relevantes en nuestra época contemporánea, dominada por lo que el filósofo Byung-Chul Han ha denominado la dictadura de lo positivo. En un mundo obsesionado con la felicidad como imperativo social, donde incluso la tristeza se patologiza como depresión, requiriendo intervención médica, la visión schopenhaueriana ofrece un necesario contrapunto, el reconocimiento de que ciertas verdades sobre la existencia son inherentemente dolorosas, y que pretender lo contrario solo añade sufrimiento al sufrimiento. Samuel Beckett, profundamente influenciado por Schopenhauer, capturó esta idea en su obra Esperando a Godot. Personajes atrapados en una espera interminable de un sentido que nunca llega, pero que continúan esperando porque la alternativa, reconocer la ausencia total de sentido, resulta aún más aterradora. La diferencia esencial es que el intelectual, como Vladimir y Estragón en la obra de Beckett, es consciente de la naturaleza absurda de esta espera, mientras que la mayoría espera sin cuestionarse la futilidad de su espera. Friedrich Nietzsche, quien consideraba a Schopenhauer su educador, desarrolló este pesimismo lúcido en una dirección diferente pero complementaria. Si para Schopenhauer la solución parcial era la negación de la voluntad, para Nietzsche consistía en su afirmación radical a través de la creación artística y la transvaloración de todos los valores. Ambos, sin embargo, coincidían en algo fundamental, la necesidad de mirar directamente al abismo existencial, sin el consuelo de falsas esperanzas o verdades reconfortantes. El pesimismo lúcido no debe confundirse con la misantropía, aunque frecuentemente deriva en ella cuando la clarividencia dolorosa no logra transformarse en compasión. El propio Schopenhauer, conocido por su carácter irascible y su desdén hacia lo que consideraba estupidez humana, representa esta tentación constante del intelectual: convertir su visión privilegiada en desprecio hacia quienes no comparten su claridad. La verdadera sabiduría, sin embargo, consistiría en comprender que la ilusión colectiva, que tanto critica el intelectual, no es resultado de la maldad o la estupidez, sino de una necesidad existencial profundamente humana. Esta tensión entre la visión del intelectual y las necesidades de la mayoría nos conduce inevitablemente a examinar los mecanismos concretos mediante los cuales las sociedades suprimen sistemáticamente el genio individual. Schopenhauer, anticipándose a lo que Friedrich Nietzsche posteriormente denominaría moral de rebaño, comprendió con claridad que toda sociedad desarrolla sistemas de defensa contra aquellas mentes que amenazan sus ficciones necesarias. En Mises, Aforismos sobre la sabiduría de la vida, 1851, Schopenhauer observa que raramente encontramos genio y sentido común en la misma persona, no porque el genio carezca de inteligencia práctica, sino porque su percepción demasiado aguda del mundo le impide aceptar las convenciones sociales que el sentido común da por sentadas. Esta incapacidad para jugar el juego social convierte al intelectual en un elemento perturbador que debe ser neutralizado por mecanismos tanto explícitos como sutiles. El primer y quizás más poderoso de estos mecanismos es el sistema educativo. Schopenhauer fue extraordinariamente crítico con la educación institucionalizada de su tiempo, que consideraba una fábrica de conformismo intelectual. La educación, escribió, tiene como objetivo transformar el genio natural en un ser útil. Esta observación resulta perturbadoramente actual en nuestros sistemas educativos contemporáneos, diseñados industrialmente para producir individuos funcionales antes que pensadores críticos. El modelo educativo predominante, basado en la memorización, la estandarización y la competencia por calificaciones, representa la antítesis del verdadero desarrollo intelectual tal como lo entendía Schopenhauer. Los niños naturalmente curiosos e inconformistas frecuentemente experimentan la escuela como un espacio hostil donde sus preguntas más profundas son consideradas distracciones del currículum. Como señalaba el pedagogo John Taylor Gatto, el genio es tan común como la suciedad, pero encuentra pocas oportunidades de manifestarse en nuestras escuelas. Más allá del entorno académico,
la presión social constituye una herramienta aún más efectiva contra la divergencia intelectual. Los estudios clásicos de conformidad realizados por Solomon Asch en la década de 1950 demostraron hasta qué punto los seres humanos están dispuestos a negar la evidencia de sus propios sentidos para evitar contradecir al grupo. Este impulso conformista, profundamente arraigado en nuestra psicología evolutiva, convierte a la persona que se atreve a cuestionar las verdades compartidas en un paria social, sin necesidad de coerción explícita. Schopenhauer identificó con particular lucidez un fenómeno que denominó envidia intelectual, distinto de la envidia material común. Mientras esta última puede motivar al envidioso a esforzarse por obtener bienes similares a los que envidia, la envidia intelectual resulta especialmente destructiva porque busca negar y destruir aquello que no puede comprender o igualar. El talento, escribía Schopenhauer, suscita la envidia de los mediocres, que no pueden perdonar la existencia de lo que los supera. Las instituciones culturales, académicas y mediáticas funcionan frecuentemente como guardianas del pensamiento aceptable, estableciendo sutilmente los límites de lo que puede ser discutido seriamente y lo que debe ser ridiculizado o ignorado. El filósofo español José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, desarrolló esta idea schopenhaueriana al señalar cómo las instituciones modernas tienden a moldear la opinión pública para contrarrestar el impacto de las ideas verdaderamente originales. Las masas, escribió Ortega, consisten en aquellos que no piensan por sí mismos. Esta dinámica se manifiesta en la patologización sistemática de la disidencia intelectual a lo largo de la historia, desde la cicuta ofrecida a Sócrates hasta el ostracismo académico de pensadores contraculturales modernos. Las sociedades han desarrollado métodos progresivamente sofisticados para neutralizar a quienes cuestionan sus fundamentos. Como señalaba Michel Foucault, otro pensador profundamente influenciado por la tradición schopenhaueriana, el poder moderno opera menos mediante la represión explícita que a través de la normalización y la exclusión de lo anormal, una. Caso particularmente ilustrativo es el del filósofo Otto Weininger, quien publicó Sexo y Carácter, 1903, a los 23 años, una obra extraordinariamente original, aunque altamente controvertida. Su pensamiento, demasiado radical para su tiempo, encontró tal hostilidad que el joven filósofo, incapaz de soportar este rechazo, se suicidó pocos meses después. Ludwig Wittgenstein consideraba a Weininger un genio extraordinario, pero la sociedad vienesa de su época solo pudo ver en él un desajustado, cuyas ideas amenazaban las convenciones establecidas. En el ámbito académico contemporáneo, la marginación opera mediante mecanismos más sutiles, pero igualmente efectivos. La distribución desigual de fondos de investigación, la concentración de poder en comités editoriales de revistas prestigiosas y los sesgos en los procesos de revisión por pares. Como señala el sociólogo Pierre Bourdieu en Homo Academicus, el campo académico funciona como un sistema de reproducción de ortodoxias intelectuales que excluye sistemáticamente el pensamiento verdaderamente disruptivo. El dilema fundamental del intelectual en este entorno hostil se reduce a tres posibles estrategias: adaptarse, sacrificando su integridad intelectual; aislarse, como hizo el propio Schopenhauer durante gran parte de su vida; o luchar, enfrentándose a resistencias institucionales formidables. Ninguna de estas opciones resulta particularmente atractiva, lo que explica por qué muchos intelectuales terminan desarrollando personalidades atormentadas o recurriendo a diversas formas de escape. El propio Schopenhauer optó principalmente por el aislamiento, viviendo como un ermitaño en Frankfurt, acompañado únicamente por su perro, un caniche al que llamó Atma, término sánscrito que significa alma del mundo. Esta reclusión voluntaria le permitió desarrollar su pensamiento sin las distorsiones propias de la vida académica, pero también lo privó de la influencia inmediata que podría haber ejercido en su tiempo. Su obra solo comenzó a ser ampliamente reconocida hacia el final de su vida,
cuando ya había pasado décadas en relativo aislamiento. Las consecuencias sociales de suprimir sistemáticamente las voces divergentes resultan potencialmente catastróficas. Como sugería John Stuart Mill en Sobre la libertad, obra publicada el mismo año que El origen de las especies de Darwin, la diversidad de opiniones constituye no un mal necesario, sino un bien esencial para el progreso social e intelectual. Al silenciar voces disidentes, las sociedades no solo cometen una injusticia contra los individuos marginados, sino que se privan de perspectivas potencialmente valiosas para su propia evolución. La historia intelectual está repleta de casos donde ideas inicialmente rechazadas como absurdas o peligrosas terminaron siendo reconocidas como fundamentales para el avance del conocimiento. El propio Schopenhauer vivió para ver cómo su pensamiento, inicialmente ignorado en favor del optimismo hegeliano dominante en la academia alemana, comenzaba a influir en una nueva generación de pensadores que incluía a Richard Wagner, Friedrich, Nietzsche y Sigmund Freud, entre otros. Este patrón histórico sugiere que la supresión del genio individual, aunque aparentemente efectiva en el corto plazo, resulta finalmente contraproducente incluso para los intereses de la sociedad que la practica. Como señalaba Max Planck con resignación, una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes, sino porque estos eventualmente mueren y crece una nueva generación familiarizada con ella. En la era digital contemporánea, estos mecanismos de exclusión han adquirido nuevas dimensiones. Fenómenos como la cancelación cultural representan versiones modernas de ostracismo social que Schopenhauer habría reconocido inmediatamente. La diferencia es que ahora la presión conformista opera a escala global y velocidad instantánea, amplificando exponencialmente tanto el alcance como la intensidad del control social sobre el pensamiento divergente. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías ofrecen potenciales vías de escape de esta tiranía del rebaño. Internet ha permitido la formación de comunidades intelectuales alternativas fuera de las instituciones tradicionales, creando espacios donde ideas heterodoxas pueden desarrollarse sin la inmediata presión conformista. Sin embargo, estas mismas tecnologías facilitan nuevas formas de vigilancia y control que Schopenhauer difícilmente podría haber imaginado. El concepto de filtro burbuja, descrito por Eli Pariser, ilustra cómo los algoritmos digitales tienden a reforzar nuestras preconcepciones, creando entornos informativos personalizados que confirman nuestros prejuicios existentes en lugar de desafiarlos. Este fenómeno representa una sofisticación tecnológica de los mecanismos que Schopenhauer identificó. La tendencia humana a buscar confirmación antes que verdad, comodidad antes que claridad. La experimentación psicológica moderna ha confirmado repetidamente estas intuiciones schopenhauerianas. Los estudios sobre disonancia cognitiva realizados por Leon Festinger demuestran cómo las personas tienden a rechazar información que contradice sus creencias establecidas, experimentando malestar psicológico ante datos que desafían sus convicciones fundamentales. Este malestar resulta especialmente intenso cuando las creencias cuestionadas están vinculadas a la identidad social o la autoestima. La tiranía del rebaño opera así no solo mediante la presión social externa, sino también a través de mecanismos psicológicos internos que hacen que incluso personas inteligentes se resistan a verdades incómodas. Como señalaba el psicólogo Jonathan Haidt, la razón humana no evolucionó para descubrir la verdad, sino para ganar argumentos. Esta observación habría encontrado completa aprobación en Schopenhauer, quien en El arte de tener razón analizó exhaustivamente las estrategias retóricas mediante las cuales defendemos posiciones independientemente de su veracidad. Ante este panorama aparentemente desolador, donde la inteligencia superior parece condenada al sufrimiento y la marginación social, surge inevitablemente la pregunta: ¿existe alguna salida? ¿Puede la persona intelectualmente dotada encontrar un modo de existencia
que no la condene a elegir entre la autenticidad y la pertenencia? La respuesta de Schopenhauer, aunque matizada por su característico pesimismo, contiene valiosas orientaciones para transformar la lucidez intelectual en una forma de liberación personal. En sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, Schopenhauer desarrolla lo que podríamos denominar una filosofía práctica para intelectuales, en un mundo hostil al pensamiento profundo. Un hombre inteligente, escribe, en este mundo es como un bailarín clásico que actúa ante un público que solo comprende danzas rústicas. La cuestión fundamental es cómo mantener la dignidad de la danza clásica sin renunciar completamente a la posibilidad de comunicación con el público. La primera vía de escape que Schopenhauer propone es la contemplación estética. El arte, según su visión, permite una suspensión momentánea de la voluntad ciega que gobierna la existencia. Durante la experiencia estética genuina, nos convertimos temporalmente en sujeto puro de conocimiento, liberados del servicio a los deseos y capaces de percibir las ideas eternas detrás de los fenómenos particulares. Esta capacidad resulta particularmente accesible para las mentes superiores, que pueden elevarse más fácilmente por encima de las preocupaciones inmediatas. La música, escribió Schopenhauer en uno de sus pasajes más célebres, es una objetivación inmediata de la voluntad, como el mundo mismo. Esta forma de arte ocupa un lugar privilegiado en su pensamiento precisamente porque no representa el mundo de las apariencias, sino que expresa directamente la naturaleza íntima de la realidad. No es coincidencia que muchos intelectuales encuentren en la música clásica un consuelo inaccesible mediante argumentos racionales. Como expresó Nietzsche, profundamente influenciado por esta idea, sin música la vida sería un error. La segunda propuesta schopenhaueriana para la liberación del intelectual emerge de su ética de la compasión. A diferencia de Kant, para Itaja, quien la moral se fundamenta en imperativos racionales abstractos, Schopenhauer sitúa la compasión, la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio, como único fundamento auténtico de la moralidad. Esta perspectiva, influenciada por su estudio de textos budistas e hindúes, ofrece al intelectual una vía para transformar su lucidez dolorosa en una forma elevada de conexión con los demás. La compasión schopenhaueriana no debe confundirse con la simple lástima o el sentimentalismo. Se trata más bien del reconocimiento metafísico de que la individualidad es ilusoria y que, en un nivel fundamental, todos los seres constituyen manifestaciones de la misma voluntad universal. Este reconocimiento, accesible principalmente a través del intelecto superior, permite trascender el egoísmo natural y el aislamiento existencial que frecuentemente acompañan a la inteligencia elevada. El objetivo último del sabio, según Schopenhauer, es la negación de la voluntad de vivir. Esta controvertida idea, frecuentemente malinterpretada como una apología del suicidio, representa en realidad una propuesta de liberación espiritual similar a la del budismo. No se trata de destruir la vida física, sino de trascender la identificación con los deseos individuales que constituyen la fuente primaria del sufrimiento. Como él mismo aclara, lo que se niega no es la vida, sino la voluntad de vivir. Esta visión de la sabiduría como una forma de ascetismo filosófico puede parecer extremadamente exigente, incluso inalcanzable para la mayoría. Sin embargo, el propio Schopenhauer reconocía grados en este camino de liberación. Entre la completa sumisión a la voluntad ciega y su total negación, existe un amplio espectro de posibilidades intermedias donde el intelecto puede ejercer cierto control sobre los impulsos irracionales sin pretender eliminarlos completamente. El concepto schopenhaueriano de genio resulta particularmente relevante para entender la relación entre la inteligencia superior y la sociedad. Para Schopenhauer, el genio se caracteriza por una capacidad extraordinaria para la observación objetiva del mundo, una percepción que temporalmente se libera del servicio a la voluntad. Esta objetividad, tan valiosa para el conocimiento,
resulta frecuentemente incompatible con las habilidades necesarias para el éxito social, que requieren cierto grado de autoengaño y aceptación de ficciones colectivas. En Sobre la libertad de la voluntad, 1839, Schopenhauer desarrolla ideas que ofrecen estrategias prácticas para preservar la integridad intelectual en entornos adversos. Su distinción entre libertad física, ausencia de obstáculos externos, y libertad moral, capacidad de actuar según la propia naturaleza esencial, sugiere que el intelectual puede mantener una forma profunda de autonomía incluso en circunstancias socialmente restrictivas. Como él mismo experimentó durante su largo aislamiento en Frankfurt, la soledad puede ser tanto el precio como el privilegio del pensar profundo. Ser totalmente uno mismo, escribió en una carta personal, solo es posible mientras se está solo. Quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad, pues solo se es libre cuando se está solo. Esta defensa de la soledad como condición necesaria para el pensamiento auténtico contradice frontalmente los valores contemporáneos de hiperconectividad y colaboración constante. Sin embargo, muchos intelectuales reconocerán la profunda verdad existencial que contiene. Ciertos niveles de comprensión solo son accesibles en el silencio de la mente que dialoga consigo misma. El arte representa para Schopenhauer no solo un refugio temporal del sufrimiento, sino también un medio para expresar verdades incómodas de forma sublimada, haciéndolas más accesibles para quienes no podrían asimilarlas en forma de argumentos filosóficos directos. Esta intuición explica por qué muchas personas que rechazarían las ideas schopenhauerianas en su formulación teórica pueden, sin embargo, resonar profundamente con obras artísticas inspiradas en ellas, desde la música de Wagner hasta la literatura de Thomas Mann. Paradójicamente, es precisamente a través del arte y la compasión como el intelectual puede ejercer una influencia positiva en su comunidad, trascendiendo la inicial hostilidad que su clarividencia provoca. Como señalaba Theodor Adorno, otro pensador profundamente influenciado por Schopenhauer, el arte es magia liberada de la mentira de ser verdad. Esta capacidad para comunicar verdades existenciales, sin la pretensión dogmática de la filosofía sistemática, representa quizás la contribución más valiosa que la mente superior puede ofrecer a una sociedad inicialmente reacia a sus percepciones. Las cartas personales de Schopenhauer, durante su largo periodo de aislamiento en Frankfurt, revelan a un hombre que, a pesar de su visión pesimista del mundo y su misantropía ocasional, encontró cierta serenidad en la contemplación filosófica, los paseos diarios con su perro y la lectura de textos orientales. Como confesaba a un corresponsal, he aprendido a llevarme bien con mi genio, lo que no siempre es fácil. Esta reconciliación con la propia naturaleza intelectual, sin pretender modificarla para adaptarse a expectativas sociales, constituye quizás la lección más valiosa para las mentes brillantes en cualquier época. El concepto de ataraxia, en la filosofía antigua, particularmente en el estoicismo y el epicureísmo, ofrece un paralelismo interesante con la propuesta schopenhaueriana. Esta serenidad mental, alcanzable mediante la comprensión profunda de la naturaleza del mundo y la limitación de deseos innecesarios, representa un ideal accesible para el intelectual incluso en las circunstancias sociales más adversas. Como señalaba Epicteto, otro pensador que vivió marginado por su sociedad: haz que tu felicidad dependa solo de lo que está en tu poder. La perspectiva contemporánea sobre la integración de la inteligencia superior con la vida social ha evolucionado considerablemente desde Schopenhauer, pero muchos de sus análisis mantienen una inquietante actualidad. El psicólogo Kazimierz Dabrowski desarrolló la teoría de la desintegración positiva, que describe cómo las personas excepcionalmente dotadas pueden experimentar periodos de crisis existencial como parte necesaria de su desarrollo hacia niveles superiores de funcionamiento personal. Esta visión resuena profundamente con la comprensión schopenhaueriana
del sufrimiento intelectual como potencialmente transformador. Lo que emerge finalmente de la filosofía schopenhaueriana no es un manual para convertir la inteligencia en felicidad convencional, proyecto que el filósofo habría considerado fundamentalmente equivocado, sino una guía para transformar la clarividencia dolorosa en una forma de sabiduría que, sin negar el sufrimiento inherente a la existencia, encuentra modos de trascenderlo mediante la contemplación, la compasión y la creación. El legado de Schopenhauer para las mentes brillantes contemporáneas podría resumirse en esta paradójica enseñanza. La misma percepción aumentada que inicialmente condena al intelectual a un mayor sufrimiento contiene en sí la semilla de su potencial liberación. Como escribió en uno de sus aforismos más esperanzadores, la vida es un negocio que no cubre los costos, pero quizás podamos encontrar algunas perlas entre sus ruinas. Si este análisis sobre la tensión entre inteligencia y sociedad ha resonado contigo, te invito a dejar tu like en este video y suscribirte al canal. ¿Qué otro filósofo te gustaría que analizáramos? La filosofía de Schopenhauer nos enseña que, aunque la inteligencia pueda ser una carga en un mundo que prefiere la comodidad a la verdad, también representa nuestra mejor esperanza para trascender las limitaciones de nuestra condición existencial. Como él mismo expresó en su obra tardía, la inteligencia es una antorcha en la oscuridad, no un sol que ilumina el mundo entero. Quizás la verdadera sabiduría consista en aprender a valorar esa modesta luz, suficiente para iluminar nuestro propio camino, aunque no pueda disipar completamente la oscuridad universal.